Buenas noches, estudiantes de la especialidad de Contabilidad y Computación Informática. Reciban el saludo, soy el profesor Jara Guardia José. El día de hoy, miércoles 21 de octubre del presente año 2020, vamos a dar inicio a la clase del curso de liderazgo y trabajo en equipo, compartiendo con los estudiantes del sexto ciclo clases virtuales, recalcando que es la especialidad de contabilidad y computación informática. Y ya veo 12 estudiantes conectados en mi clase. ¿Podrían contestar mi saludo? Buenas noches, jóvenes, para dar inicio con las definiciones generales del tema de hoy día. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Ok. Buenas Buenas noches, noches. profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien. Vamos a hablar de liderazgo y oratoria, tema número 4. Tema número 4, liderazgo y oratoria. ¿Qué es liderazgo y oratoria? El liderazgo es la capacidad de establecer la dirección e influenciar, alinear, guiar a los demás hacia un mismo objetivo, hacia un mismo fin, motivándolos, comprometiéndose hacia la acción y haciendo responsable por su desempeño. Y hablar de oratoria y liderazgo son términos que van relacionados entre sí. Pero el liderazgo es la persona que guía, que dirige, que comparte, que capacita, que se involucra, se identifica, etc. Oratoria es el arte de hablar, es el arte de hablar en público, con claridad, con precisión, con elocuencia. Tiene como finalidad persuadir a un auditorio sobre algún asunto específico, tema. La palabra como tal proviene del término latín oratoria. La oratoria es un arte de hablar. Es una de las armas más importantes del hombre para poder persuadir, para poder liderar, para poder lograr un objetivo a través de las palabras. En el campo del liderazgo, la oratoria es la base, ¿no? Es la base. Una oratoria que te va a hacer en el campo pedagógico, político, en tu trabajo, en los sindicatos, en las organizaciones, en la familia, en el discurso de tu matrimonio, en el discurso del 50 años de tu padre, en el discurso de la quinceañera de tu hija, qué sé yo. Tú puedes demostrar a través de palabras tu conocimiento, tu capacidad. Como decía en la lámina anterior de mi diapositiva, oratoria es el arte de hablar en público. Tendríamos que decir en 4 o 5 palabras, oratoria es el arte de hablar en público. Importancia de la oratoria. El lenguaje es el instrumento por el que se controla la comunicación verbal, fluidez verbal, elocuencia, concisión, ritmo, tono, pausa. Son fundamentales para conseguir una buena oratoria y ofrecer la mejor imagen de uno mismo. Ya lo decía Sócrates. Sócrates decía, habla para que te conozcan. Es una frase antiquísima, ¿no? De las fuentes de Sócrates. Así que habla para que te conozcan, jóvenes. Es uno de los lemas de Sócrates, la oratoria, la importancia de la oratoria. Elementos de la oratoria. Elementos de la oratoria. Tenemos el orador. El orador es quien está a cargo de la
elaboración, planeación, manifestación del discurso. El disertor, o sea, el orador es la persona que habla. Y los elementos es el orador, el discurso, el tema que va a hablar y el público. No puede existir oratoria sin estos tres elementos. Entonces el orador es la persona que habla, es la persona que está a cargo de disertar, es la persona elocuente, es la persona que va a disertar. ¿Y qué es el discurso? El discurso es el tema, el contenido, el tema a tratar. Es el contenido, el motivo. Y el público es la persona oyente que conforma el auditorio. Esa es la audición, el auditorio. El escenario es el público. Ahí tenemos los tres elementos del oratorio: orador, discurso y público. Objetivos de la oratoria. ¿Cuál es el objetivo de la oratoria? El objetivo de cualquier orador es captar la atención. Es captar la atención, es persuadir ante a quien expone, es conmover a la audiencia, es afectar a los estados de ánimo internos de aquellos que están escuchando, logrando persuadir al oyente con argumentos sólidos y concretos. Entonces la oratoria no solamente es hablar, ¿no? El que habla por hablar es charlatán, ¿no? La oratoria es donde tiene que haber modulación de voz, tienes que persuadir, tienes que poner un poco de sentimiento, tienes que poner un poco de volumen, ver tu escenario. Es como la poesía, ¿no? En la poesía tienes que declamar, es como la declamación. Puede ser el contenido de la poesía, lo lees, no tiene sentido, pero si tú lo declamas, lo expresas con sentimiento, con expresión, con movimiento, vas a captar, ¿no? Vas a persuadir, el mensaje va a llegar, el motivo va a llegar a la persona que esté escuchando. Entonces es oratorio, tiene esencia, elocuencia. Tipos de oratoria. Si buscamos los tipos de oratoria, tenemos oratoria militar, religioso, político, pedagógico y social. Oratoria militar es oratoria donde no te interrumpen, ¿no? Es castrense. Hablan los jefes y todos los demás están atentos. Y punto. No hay ni un soldado que hace desorden bulla, ni un policía, ni un subalterno que hace bulla. Todo es atentos, atención, ese es militar. Es castrense. Oratoria religioso, ¿no? Es como que el pastor o el sermón del sacerdote, ¿no? Es una oratoria moralista, ¿no? Es una oratoria moralista. Político, en nuestro país es una oratoria demagógico, ¿no? Te ofrecen pan, libertad, por último te dicen voy a aumentar el sueldo, voy a crear trabajo, voy a promover pena de muerte, etcétera, sin haber revisado las normas. En nuestro país es demagógico, ¿no? Pero es necesario. Es una oratoria política. Pero en muchos países del mundo, la oratoria política es una oratoria culta, ¿no? No necesitan ofrecer, ¿no? No necesitan prometer para que puedan apoyarte con su voto, ¿no? Entonces, realmente la oratoria política es hermoso, es bello, ¿no? Pero el problema que es en nuestro país nos han difundido mal, nos han hecho entender mal. Mienten, ¿no? Y creemos su mentira. Oratoria pedagógica
Es lo que yo estoy desarrollando, ¿no? Estoy desarrollando mi clase. Oratoria pedagógica es una charla, es un seminario, ¿no? Es una conferencia de conocimiento. Una persona que tiene conocimiento de un tema específico te va a ilustrar, te va a dar a conocer. Es pedagógico, es enseñanza. No necesita modular tanto la voz, ni alzar la voz, ni declamar, ni llorar, ni cantar, ni bailar para que te pueda entender. Solo requiere de conocimiento. Dar conocimiento necesario con todas las estrategias pedagógicas y te va a entender los alumnos. Entonces el promotor, el pionero de la oratoria pedagógica son los profesores. Todos los días están con los niños, ¿no? Dando conocimiento. O como en mi caso, ¿no? Estamos desarrollando clase virtual. O como todos sus profesores que a ustedes le dan conocimiento pedagógico a través de una oratoria pedagógica. Social. La oratoria social son las reuniones, ¿no? De un club de residentes de algún departamento en Lima, o una asamblea de un asentamiento humano, de una ampliación, de una agrupación familiar o de un club, qué sé yo, ¿no? Donde hay una oratoria de información, de discrepancia verbal, ¿no? Es una oratoria social. Aquí tengo 3 ejemplos, ¿no? De oratoria. Tengo oratoria de Alan García Pérez, que muchos de ustedes tal vez han escuchado. Tengo acá ejemplos: Juan Velasco Alvarado, Víctor Raúl Ayala Torre, ¿no? Personajes que hablaban muy bien. Por ejemplo, tenemos a Víctor Raúl Ayala Torre por historia, ¿no? Por frente, quien en su discurso priorizó pan y libertad, ¿no? Y el fundador del Partido Aprista Peruano, ¿no? Igual, ahí estaba el seguidor, su pupilo, Alan García Pérez, del APRA, Alianza Peruano Revolucionario Americano. Y tenemos a Juan Velasco Alvarado, ¿no? Un militar que hablaba su discurso por una hora o qué sé yo, ¿no? Y hablaba muy bien, el promotor de la reforma agraria, de la reforma educativa y de muchas reformas, ¿no? Un presidente que era elocuente en sus palabras. Y tantos oradores en el mundo que hay, tantos oradores. Solo es un ejemplo. Aspectos de la oratoria. Tenemos articulación, fluidez, volumen. Es muy importante, ¿no? Manejar el volumen, tu fluidez, tu articulación. Utilizar bien los órganos de la voz, el ritmo, comprender la estructura, no unir palabras, mantener la cabeza erguida, toda tu expresión, ¿no? La articulación. Fluidez implica hablar de modo adecuado las palabras, sin tropiezos, saber lo que realmente quieres decir. Volumen, hablar con suficiente intensidad de voz o lo necesario, determinar cuál es el volumen adecuado en el auditorio, el espacio, el volumen. Todos esos aspectos. O sea, es como hacer un plan, ¿no? Para poder hablar, planificar para poder hablar. No es hablar por hablar. Oratoria se divide en oratoria política, forense, académico y sagrado, con esta fuente. En político puede ser parlamentario. Realmente los congresistas trabajan hablando, no haciendo oratoria. Puede ser política popular, ¿no? Del pueblo en general. Puede ser política militar. Y oratoria forense. Oratoria forense, estamos hablando de abogados defensores que tienen que defender a sus patrocinados, a sus clientes.
El juez tiene que resolver, fundamentar. El acusado tiene que defenderse, ¿no?, contra las controversias. El abogado defensor, el abogado representante del Estado, el fiscal. Pues, todas estas oratorias se llama forense. Oratoria académico puede ser discurso, disertación, conferencia. Discurso es por una fecha cívica, ¿no?, que puede ser Día del Padre, Día del Maestro, aniversario, despedida de la promoción, discurso de graduación, etc. Disertación son discursos preparados, ¿no?, que puede ser académico, social, pero relacionado al campo académico. Conferencia son personas preparadas que te va a dar charla pagado, por lo tanto, tiene que esmerarse esa conferencia. Sagrado puede ser sermón, que hacen los sacerdotes, homilía, que hacen los sacerdotes, plática, que hacen sacerdotes, también los pastores, oración fúnebre, también hacen los sacerdotes, ¿no?, cuando alguien ha fallecido, acompañando, ¿no?, pues son sagrados. Seguimos. Bases de la oratoria. En este triángulo de ubicación o rango o nivel de oratoria tenemos en la cúspide el orador. Y el orador debe ser claro, debe emplear claridad en su tema, en su elocución, sencillez, concisión, coherente, fluidez, naturalidad, elegancia, impacto. Por eso es necesario, si tú tienes un compromiso de oratoria, no solamente es practicar hablar, tu imagen personal, ¿no?, tu imagen, tu presentación, tu peinado, tus arreglos, tus detalles, ¿no?, eso va a complementar. Estructura del discurso público. Introducción o exordio o exhorto. Exposición del tema propuesto. Conclusión o peroratio. Estamos indicando, en términos más sencillos, tema, introducción, contenido del tema, despedida y conclusión. Pero en este término de introducción o exordio, ¿qué debe existir en esta parte del discurso? Contextualización espacio-temporal y temático, creación de condiciones para la recepción, proposición del tema, como por ejemplo, majestad, señoras y señores, jóvenes, público en general, o sea, es ese término en la primera parte del discurso. Y en la parte del contenido o cuerpo del discurso, desarrollo del tema planteado, uso de recursos discursivos pertinentes a la situación de enunciación y a las finalidades y efectos que se quiere conseguir. Y por último, en la parte de conclusión o peroratio, el emisor finaliza su intención sintetizando lo expuesto, utiliza recursos persuasivos para asegurar adhesión y recepción a una opinión favorable. Entonces ahí tenemos las tres partes generales de un discurso: tema, contenido y conclusión. Tema, introducción, contenido y culminación y conclusión. En conclusión del tema oratoria, ¿qué podemos concluir acerca de la oratoria? La oratoria es el arte de hablar, así decimos. Es el arte de hablar en público, con claridad, precisión, elocuencia. Tiene como finalidad persuadir a un auditorio sobre algún asunto específico.
Entonces, ¿qué es la oratoria? Oratoria es un arte de hablar en público y persuadir, poner sentimiento, que el público capte el mensaje de tu discurso. Ese es oratoria. Actividad número 4, clase 4. Preguntas que van a desarrollar. Opinión personal sobre oratoria. 2. Indica los elementos de oratoria. 3. Identifica los objetivos de oratoria. 4. En forma breve indica los tipos de oratoria. Y 5. Estructura un discurso a libre criterio empleando el esquema básico de la disertación, o sea, en 3 partes. Tu tema, presentación, el contenido y tu despedida. En esos 3 esquemas vas a estructurar un discurso. Muy bien, jóvenes. He dividido las actividades en 2 partes. Uno, que me tienen que responder dentro de 10 minutos, culminado mi clase, y me reportan por WhatsApp grupal, escribiendo brevemente. ¿Ya? Y la otra parte me tienen que enviar por Chamilo o en WhatsApp grupal, en transcurso de la semana, hasta un día antes de mi clase. O sea, hasta el día martes. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, o antes, ¿alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta antes que yo plantee la actividad que van a desarrollar? ¿Tienen alguna pregunta que hacer? Tal vez es importante su pregunta y yo estoy cortando esa oportunidad. ¿Alguien quiere preguntar? Ya, entonces si no hay preguntas, yo voy a plantear la pregunta. Me van a responder en forma breve a WhatsApp grupal, respondiendo para su control de asistencia y su nota de hoy día las 3 primeras preguntas. Pregunta 1, pregunta 2 y pregunta 3. Pregunta 1. Opinión personal sobre oratoria. ¿Qué es oratoria para ti? 2. Indica los elementos de la oratoria. ¿Qué elementos debe ver en la oratoria? ¿No? Y por último, identifica los objetivos de la oratoria. ¿Cuál es el objetivo de la oratoria? Por último, de acuerdo a tu criterio, me respondes. Esas 3 preguntas me vas a responder a WhatsApp grupal brevemente, muy brevemente, y obligatoriamente vas a escribir tus apellidos y tus nombres y especialidad para yo controlar tu asistencia. Aquí tengo 14 estudiantes conectados. Estuvo 15. Alguien se ha retirado. Muy bien. Jóvenes, nos vemos la próxima clase. Ya voy a revisar en forma interna. Tienen 10 minutos para responder estas preguntas. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Nos vemos. ¿Me pueden contestar la despedida? Para... Profe, Ok. Ya, jóvenes, listo. Entonces estamos hablando en forma interna a través de su reporte de su actividad. Cuídense, jóvenes. Hasta luego. Ya les voy a enviar sus materiales a WhatsApp grupal. La diapositiva, actividad, si es posible lo que estoy grabando la clase.